Hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos en Monterrey con una temperatura pues no muy agradable, así, casi congelándonos aquí en el consultorio, pero con muchas ganas de iniciar esta plática sobre nutrición, estrés y vamos a ver también lo que es lo referente al bien dormir. Antes que nada, preguntarles, ¿se escucha bien y se ve bien la pantalla, Isaura? Sí, se ve bien y se escucha bien, doctor. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, esta plática es muy importante. Yo creo que es una cosa que se requiere analizar con tiempo, dado que pues el estrés nos afecta a todos de una u otra manera y puede llegar a convertirse en distrés, es decir, un estrés sostenido que puede mermar nuestra calidad de vida y nuestra salud. Entonces, la finalidad de la plática es determinar cuáles son los factores que pueden estar influyendo en esta respuesta ante el estrés y cómo hacer o cuáles son las estrategias actuales para poder combatirlo de una manera eficaz y sacarle mayor provecho también, que es otra de las cosas que se puede hacer y convertirlo en un eustrés, es decir, en un estrés bueno que nos ayude a salir adelante. Dentro de las definiciones de estrés, el cual existen varias, pues la más conocida es de Hans Selye. Este autor pues describe el estrés como la respuesta adaptativa del organismo frente a determinados estímulos que provocan dicha respuesta. Es decir, cómo respondemos ante un estímulo que se nos presenta, ya sea de una manera aguda, subaguda o crónica. Ahorita vamos a ver cuáles son las definiciones también que entran en los diversos tipos de estrés. El estrés entonces es algo ante lo cual no respondemos de la misma manera a todos los seres humanos. Depende de muchos factores que vamos a revisar más adelante, de nuestro mecanismo, nuestro desarrollo, inclusive nuestra genética está también involucrada en la respuesta ante el estrés. Y curiosamente, esta respuesta de una persona no es la misma en todas las circunstancias o momentos de la vida. Entonces, debemos tener en cuenta que el estrés puede ser el mismo para todos, pero no esperen que todo el mundo responda de la misma manera. Muchas veces esto no se comprende y se piensa que pues, una persona que no responde igual que nosotros pues, está mal, pero pues depende también de sus mecanismos de adaptación. Actualmente usamos una palabra muy elegante que es la resiliencia, que esta palabra pues debemos practicarla cada día más porque es la capacidad de adaptarnos a los cambios que vivimos o una situación que estamos viviendo en este momento. Es decir, cómo nos vamos a adaptar, es decir, cambiar o morir y cuáles son los mecanismos por los cuales puedo llevarlo a cabo. La sensación de estrés depende también de cómo una persona interpreta diferentes situaciones, teniendo en cuenta que la persona y los factores de su entorno están influyendo mutuamente. ¿Okay? El estrés es algo necesario para nosotros, es una fuerza que nos ayuda a avanzar en nuestra vida. Y decíamos que le podemos sacar el mayor provecho si lo convertimos en un eustrés, es decir, un estrés bueno que nos ayuda a crecer tanto en el aspecto de respuesta emocional, física, mental, en nuestras relaciones con los demás, etc. Y la clave entonces consiste en aprovechar esa fuerza que nos da el estrés para convertirlo en algo productivo. Si se repite este estrés de una manera constante, con demasiada frecuencia y muchas veces siendo inútil, ¿verdad? Este estrés que sufrimos, pues ponemos en peligro nuestro bienestar y nuestra salud. Hay gente que inclusive tiene estrés antes de tener la situación enfrente. Y esta preocupación se convierte en un desgastante tremendo para nuestro psique y para nuestras glándulas adrenales. Recuerden que estas glándulas adrenales son las responsables de la respuesta ante el estrés. Y dentro de las fases de adaptación se llaman,
o fases del estrés tenemos tres. Precisamente la fase de alarma, que es la primera fase o respuesta de nuestro cuerpo ante una nueva situación. Se presenta con tensión muscular, agudización de los sentidos, obviamente, nos prepara para la lucha o para la huida, un aumento en la frecuencia cardíaca, liberación de hormonas, sobre todo aquellas contrarreguladoras como la adrenalina, el cortisol, norepinefrina, etc. Y desgraciadamente ocurre una depleción de la vitamina C, que de hecho ya debimos consumir durante todos los días, dado que es una vitamina que no producimos. Recuerden que la dosis es de 2 a 4 gramos diarios, dividida en 3 a 4 tomas, y una depleción de los omega 3, que finalmente nos llevan a un estado de inflamación, que puede ser subclínica o clínica manifestada como este desbalance en las hormonas, en el sistema inmunológico, en el sistema nervioso central, etc. Vamos a ver más adelante cómo influye esta deficiencia omega 3 en nuestra respuesta ante el estrés. Entonces, lo primero que hay que aprender es que cuando se tiene una mayor situación de estrés, es necesario suplementar con altas cantidades de vitamina C y con omega 3. La dosis ponderal, ya decíamos, es de 20 miligramos por kilogramo. Aproximadamente 3 gramos, 3 a 6 gramos de omega 3 y 2 a 4 gramos mínimo de vitamina C. Entonces, siempre es importante recordar eso. Y desgraciadamente la gente hace lo contrario. Cuando tiene más estrés es cuando peor come, cuando menos se suplementa, cuando duerme muy poco, es decir, pone su cuerpo en un estado de distrés y eso nos lleva a un desbalance total, metabólico, inmunológico, psicológico, etc. Tenemos después la fase de resistencia, en el cual nos empezamos a adaptar ante este estrés y desgraciadamente muchos de los médicos tenemos esa situación. Nos volvemos disque resistentes a este estrés, pero la verdad es que lo compensamos aumentando la cantidad de café, por ejemplo, de refrescos de cola, de azúcares, de harinas refinadas, de alimentos chatarra, alimentos rápidos, los cuales pues van a ir también agotando nuestras reservas tanto nutricionales como hormonales, especialmente las relacionadas con la fatiga adrenal. Y en esta fase pues obviamente tenemos que elevar el nivel de cortisol para lograr adaptarnos. Entonces vivimos con un estado de hipercortisolemia y desgraciadamente esto va disminuyendo otras hormonas, por ejemplo la DHA, que se llama la hormona de la juventud, y la cual es un adaptógeno por excelencia. La DHA es un neuroprotector, nos mejora el rendimiento sexual, nos mejora el sistema inmunológico, el sistema osteomuscular, etc. Entonces, este estado de adaptación o fase de resistencia es muy común en este momento. Y desgraciadamente cuando se agotan las reservas del adrenal, viene un estado de agotamiento. Entramos a la fase de agotamiento, en la cual ya el cortisol hay muy poca cantidad, abajo del 25% se considera una hipocortisolemia grave, o una fatiga adrenal grave, abajo del 50% una fatiga adrenal moderada, y tenemos entonces que se agotan las reservas físicas, psicológicas, pérdida de la capacidad de nuestra respuesta ante el estrés y desgraciadamente cualquier estrés, aunque sea mínimo, aquí se menciona severo, pero aunque sea mínimo, ya no tenemos esa respuesta como estábamos en la fase de alarma. Y esto pues lleva a un bajo rendimiento tanto en el aspecto del hogar, por ejemplo, con nuestra pareja, con el trabajo, con la capacidad física, ¿verdad? Y o sea, ya nos quedamos más en casa, nos quedamos más en la cama, tratamos de no hacer algún esfuerzo, nos sentimos deprimidos, etc. Es una fase de agotamiento, la cual puede llevar a un individuo a una depresión grave y en algunos casos hasta el suicidio. Entonces, accidentes, etc. Entonces hay que tomar en cuenta estas fases y lo más importante es tener en mente siempre suplementar en base a lo que estamos viviendo en cada una de estas etapas, fase de alarma, fase de resistencia o fase de agotamiento. Entonces,
Las consecuencias, pues obviamente son enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades psicosomáticas, sensación de agotamiento, trastorno del sueño, es incapaz de controlar el entorno en el cual vive y vivimos entonces en un estado de estrés crónico. Dentro de los agentes estresantes, pues tenemos muchos, pero los podemos clasificar en factores biológicos, factores psicológicos y factores socioculturales. Dentro de los factores biológicos tenemos la genética. De hecho, hay cierta predisposición a tener un estrés no solamente psicológico, sino metabólico, desde algunos polimorfismos que se ven pues presentes en el sujeto. Recuerden que un polimorfismo es una variante del código genético que nos predispone a algunas enfermedades. Tenemos el estado nutricional también, el cual desde antes de nacer ya está influyendo en nuestra capacidad de responder con las adrenales ante el estrés. Entonces, es bien importante la valoración nutricional de la persona, tanto en el estado prenatal como en el desarrollo, como en el adolescente o adulto, y ver cuáles son estas deficiencias nutricionales que nos están predisponiendo a sufrir estragos por el estrés crónico. Sobre todo aquellas deficiencias que sabemos que en México vivimos, sobre todo los niños, deficiencia de hierro, deficiencia de zinc, deficiencia de cobre, de cromo, y por mencionar algunas de ellas. Luego, la salud del individuo, cómo se encuentra en general, su capacidad o su reserva orgánica en cada persona es diferente. Si tenemos que una reserva orgánica, por ejemplo hepática, está disminuida porque el sujeto pues, es alcohólico, consume mucha grasa, no se hace detoxificación de una manera adecuada, no consume los nutrientes adecuados para las fases 1 y 2 de la detoxificación del hígado, pues entonces ese individuo va a sufrir un daño hepático crónico y que finalmente se va a manifestar como una intoxicación crónica, una intoxicación que nos va a llevar a ciertas manifestaciones como fatiga, como hiperreactividad ante los estímulos, por ejemplo, alergias múltiples, que va a tener cierta sensibilidad ante drogas o fármacos, el alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, estos factores biológicos también son muy importantes determinar cuáles están presentes y cómo pueden influir en nuestra respuesta ante el estrés. Factores psicológicos, tenemos la personalidad del individuo, experiencias pasadas, es decir, cómo nos fuimos adaptando ante el estrés, cuál fue nuestra respuesta que tuvimos desde niños, adolescentes, adultos, cuál es la motivación que tenemos presente para salir adelante de esa situación, la inteligencia, sobre todo la inteligencia emocional, y cuáles son los valores que nos han inculcado y que nos permiten responder ante el estrés de manera distinta, ¿verdad? Sí, en cada persona. Factores socioculturales, tenemos dificultades económicas, las cuales estamos viviendo mucho en este momento y que son un factor precisamente de un distrés, un estrés muy agudo, muy dañino para nuestro cuerpo, y sucesos vitales intensos también, por ejemplo el matrimonio, acontecimientos traumáticos, que el matrimonio yo creo que también entraría aquí, pero aquí pues está también la muerte, y el estilo de vida del individuo, la profesión, relaciones sociales, etc. O sea, son factores que también al momento de hacer una historia clínica, pues debemos de percibir, dado que estas respuestas normalmente no las tomamos en cuenta, pero son muy importantes al momento de hacer un esquema general para, o protocolo general para manejo del estrés. Por supuesto que la finalidad de todos estos aspectos es ver cuáles son los mecanismos que tiene ante el estrés, cómo va a responder el individuo, en qué órganos va a afectar y cuáles serían los eventos que yo debo realizar o los ejercicios con esta persona para sacarla adelante y sobre todo mantener a raya ese daño que puede presentarse en caso de no tener estos mecanismos de adaptación ante el estrés. ¿Okay? Dentro de los tipos de estrés, pues tenemos el estrés agudo, que ya sabemos, cursa con síntomas como enojo, irritabilidad, ansiedad, dolor muscular, problemas digestivos, presiones ocasionales, exigencias periódicas, y el tratamiento pues es básicamente controlar la situación,
terapia de relajación, ejercicio que sea también relajante, algunas terapias de meditación, yoga, etcétera. Y pues obviamente enfrentar la situación de la manera más rápida posible para sacar adelante esa situación. Se puede dar algún sedante natural o adaptógeno. También ahorita vamos a ver cuáles son estos adaptógenos que nos ayudan rápidamente a estabilizar el desbalance psicológico y metabólico. Después tenemos el estrés subagudo o episodios agudos, en el cual hay síntomas como dolores recurrentes de cabeza, personas que viven quejándose de dolor en el cuello, la cabeza, que se despiertan cansados, fatigados, migrañas, dolor de espalda, hipertensión o sensación de opresión en el pecho. Aquí pues hay preocupaciones que nos están manteniendo la mente en esos problemas en lugar de la solución en muchas veces, y que el tratamiento pues requiere ya cierta ayuda profesional, porque estos episodios de sub y baja del estrés pues nos va a llevar a un desgaste tanto de la adrenal como de todo el sistema inmunológico y neurológico, y por lo tanto pues debemos frenar o cortar esa montaña rusa, ¿verdad? Así que nos va a llevar a un agotamiento crónico. Y después tenemos el estrés crónico, que cursa con síntomas como presiones constantes, desesperanza, obviamente depresión, baja autoestima, actitudes violentas o pensamientos negativos que pueden llegar hasta el suicidio en algunas ocasiones. Y las causas, pues es un desgaste crónico. Ya decíamos que si el estrés se mantiene de manera constante, pues llega un momento en que puede quebrar a esa persona. Y obviamente las exigencias diarias, tanto en el trabajo, en el hogar, ¿verdad? Sí, o en el medio ambiente donde vivimos, pues es necesario darse cuenta de esto. Muchas veces ni siquiera estamos conscientes de estas situaciones de estrés y las pasamos por alto, o bien hacemos con lo que decimos coloquialmente una concha, ¿sí? Ante esa situación, pero pues eso no va a quitar la causa del estrés. ¿Sí? Hay que enfrentarlo y hay que hacer un plan de trabajo para eliminar precisamente esta causa. El tratamiento, pues en estos casos ya requiere una evaluación médica, si no es que psiquiátrica también o psicológica, de conducta y manejo del estrés con estrategias. Aquí es cuando ya muchas personas utilizan fármacos o antidepresivos o drogas para la ansiedad, etcétera, o bien ya otras drogas ilícitas, y que con la finalidad ya sea de olvidar ese estrés que están viviendo o tratar de sobrellevarlas de otra manera. Pero la verdad es que vamos a tener que hacer un plan de trabajo si es que queremos enfrentarlas de una manera adecuada. Entonces, dentro de los factores estresantes, pues existen clasificaciones, por ejemplo, desde el número 100 para abajo, en las cuales ustedes pueden ir valorando cuáles de estas situaciones están viviendo día a día y cuáles son las que nos van a causar trastornos psicosomáticos. En esta clasificación de Holmes nos dice que si el puntaje es mayor de 200 en alguno de estos trastornos, esto lo pueden encontrar en internet perfectamente, la escala de Holmes y Rag, y si es mayor de 200, nos va a generar trastornos psicosomáticos, que finalmente cursan con enfermedades crónicas degenerativas. Y si es menos de 11, pues es irrelevante y generalmente esta persona puede salir adelante de una manera adecuada. En el Inter, del 12 al 200, pues se encuentran las clasificaciones relacionadas con los mecanismos de adaptación ante el estrés. Pero pues es importante que si ustedes tienen una persona con estrés agudo, crónico, etcétera, pues debamos hacer una clasificación y sobre todo una determinación de cuál es su riesgo de sufrir alguna enfermedad. Y si es así, enfocarnos en cuáles serían los órganos más afectados y hacer un plan de trabajo. Dentro de la sintomatología del estrés, pues tenemos una gran variedad de síntomas, tanto a nivel fisiológico, a nivel emocional y a nivel conductual.
Dentro de lo fisiológico, pues tenemos la sudoración, la tensión muscular, palpitaciones y arritmias, que esto es de lo más común y es de lo que más acude al consultorio, taquicardia, hipertensión, temblor, problemas gastrointestinales como gastritis, colitis, úlceras, disfagia, dificultad para tragar, asma e hiperventilación, sequedad de boca y problemas sexuales como impotencia, eyaculación precoz, dispareunia, vaginismo. Neurológicos como cefalea, mareo y vean ustedes hiper o hipotiroidismo. El estrés puede causar tanto un bloqueo de la función tiroidea como el acelerar el tiroides, ¿ok? Después vamos a ver cómo algunos de los adaptógenos también pueden generar cambios en la función tiroidea. Alteración del sistema inmunológico, que esto es lo que más nos interesa en este momento. Entonces, una de las cosas para mantenernos estables, mantenernos tranquilos, es precisamente el elevar nuestro sistema inmunológico. Sobre todo ahorita estamos en invierno, que somos susceptibles al COVID-19 y que estamos con una gran cantidad de estrés, ¿verdad?, encima, iniciando las clases y otra serie de actividades. Y dermatológicos como el acné, que es bien conocido, que cuando se estresa, sobre todo las mujeres, pues tienen precisamente un brote de acné, eczema, prurito y psoriasis. A nivel emocional, pues la preocupación, el temor, inseguridad, indecisión, miedo, pensamientos negativos, temor a que se den cuenta de nuestras dificultades, es decir, a las debilidades, temor a la pérdida de control y dificultad para pensar, concentrarse y estudiar. ¿Okay? Por eso es importante escribir muchas de las cosas en las cuales tenemos ese miedo o ese temor, tanto las cosas positivas que vemos en nosotros como las negativas. Y las negativas, pues, tratar de mejorarlas o sacarle provecho a esta lista para mejorar nuestros mecanismos de adaptación. A nivel conductual, pues evitación de situaciones temidas y algunas personas reaccionan fumando, comiendo o bebiendo en exceso. Intranquilidad motora, ir de un lado a otro sin una finalidad concreta, tartamudear, llorar, quedarse paralizado. Esto, pues, todo lo hemos vivido, por ejemplo, ante un incendio, no sé, una situación de estrés importante, cómo algunas personas reaccionan ayudando a otras, otras huyen, otras se quedan paralizadas, etcétera. Entonces, esto depende de los mecanismos de cada uno de nosotros. Y debemos estar preparados para este tipo de situaciones. Por ejemplo, ahora que estamos viendo lo del COVID-19, les digo a las personas que hagan un ensayo de las situaciones que pueden vivir, porque muchos de nosotros, ahora sabemos que, por ejemplo, en Monterrey está el 95% de ocupación hospitalaria, y me han hablado muchas veces para preguntarme en qué hospital lo llevo, porque no encuentro nada, y realmente esta situación nos toma fuera de base, y es muy peligroso tanto para los familiares como para el mismo enfermo. Entonces, desde el momento hay que hacer un plan de acción en caso, por ejemplo, que sea COVID positivo. O sea, ¿qué debo hacer de acuerdo a mi sintomatología? ¿Ok? Me quedo en casa, ¿qué tratamiento voy a recibir? ¿Qué sueroterapia voy a recibir? ¿Verdad? ¿Cuáles suplementos voy a consumir? Y la alimentación, cuáles acciones debo hacer, etcétera. Si ya empieza a empeorar mi situación, pues debo tener a la mano ya un equipo necesario, tanto de oxigenoterapia, ¿verdad? Así como ayuda, soporte, etcétera. Debo tener contactados ya los hospitales. Todo esto, aunque muchas veces suena terrorífico para el paciente, la verdad es que debemos enseñarles a anticipar las situaciones. ¿Okay? Anticipando las situaciones podemos hacer mejores acciones. Y aunque ya me escucho como Gatell, ¿verdad? y, y entonces estas situaciones podemos resolverlas de una manera mucho mejor. ¿Okay? Muchos pacientes, afortunadamente de mis pacientes, casi nadie o nadie se ha enfermado del COVID como tal, porque pues ellos llevan un plan o un programa de trabajo de muchos años, tanto suplementación, terapia intravenosa, ¿verdad? Estilo de vida, etcétera. Entonces, cuando les llega, porque el problema no es que vaya a llegar el virus nos va a llegar a todos, sino es cómo nos va a captar, cómo nos va
a atrapar en ese momento, ¿verdad? Sí, cómo está su situación del sistema inmunológico. O sea, tú tienes que prepararte de la mejor manera. Y muchos de nosotros, no sé si ustedes ya se midieron, como les pedí en la primera plática, su nivel, por ejemplo, de vitamina D. ¿Cómo está el nivel de vitamina D? Que es un determinante pronóstico para la vida de las personas. Si está por debajo de 30 es muy probable que te internen. Si está por debajo de 17 es muy probable que te intuben y que vayas a fallecer si tu nivel es de abajo de 17 nanogramos por decilitro. Pero si es mayor de 50, 70, 90, sería lo ideal, pues estás en una situación privilegiada. Igual la vitamina C, si tu nivel está arriba de 200 miligramos, quiere decir que tienes un buen factor de protección, ¿sí? Tanto preventivo. Si estás arriba de 450 miligramos de vitamina C, quiere decir que estás en un nivel terapéutico y así cada una de las suplementaciones, ¿verdad? Dentro de poco voy a hacer una plática sobre este tema porque me lo han pedido muchos, el manejo ortomolecular del COVID, tanto en el pre, en el trans y en el post, porque muchas de las situaciones que se están viviendo, pues son los post-COVID. Es decir, el virus es, yo le digo siempre, es muy noble, es lo único que hace reproducirse, pero genera una inflamación muy importante y es ahí el mayor de los problemas posteriores a esta infección. Entonces, esta carrera es de 2 años y así debemos inculcarlo a los pacientes. Si te da COVID, no va a terminar en la primera semana ni en los 10 días que dures en casa o 14 días, sino que esto son 2 años de no bajar la guardia. Y eso lo estamos viviendo todos los días. La gente que se ha dado de alta, que está tranquilo, que dicen es que es de bajo perfil, bajo riesgo, y al mes, a los 3 meses, vuelve a tener síntomas y fallece finalmente. Y esto es porque acuérdense que la protección dura algunos escasos meses, 3 meses a 6 meses, pero 3 es el promedio, y la reserva del adrenal, si es que pusieron esteroides a altas dosis, se van a agotar tempranamente, entre 6 y 8 semanas. Entonces hay que volver a arrancar esas adrenales y eso tarda de 6 meses a 2 años. ¿Okay? Es un tema muy interesante. Bueno, y aquí tenemos 25 estrategias para manejar el estrés. Tenemos el chequeo médico regular, obviamente, pues es un método indispensable. Nosotros como médicos también debemos checarnos, llevar un expediente propio de la salud y sobre todo los factores pronósticos. Vivir en pareja, ya que los estudios demuestran que las personas casadas son más sanas que las que viven solas. Bueno, ahora hay un montón de estados así, arrejuntados, ¿cómo se llama? En unión libre, etcétera, hace un montón de cosas. Pero lo importante es que sean felices entre ellos y se apoyen y obviamente exista un equilibrio. Tomar una siesta, como nos acostumbraban de niños, esos 15 o 20 minutos, sobre todo al mediodía, que la siesta no sea más allá de las 5 de la tarde, es importante para no alterar el ciclo de sueño. Nunca asegurar que el éxito o el fracaso fue solo el resultado de la influencia de tus padres, que muchas veces tendemos y sobre todo en la cultura latina, a echarle la culpa a alguien más o a algo más, ¿sí? Y la verdad es que lo primero pues es que hay que aceptar que ese fracaso fue solamente tuyo. Y bueno, ya una vez aceptado, hay que hacer un plan de trabajo para sacarle el mayor provecho y salir adelante y no volver a caer en ello. Pero muchas veces nuestra cultura no es así. O sea, le damos vueltas y estamos rumiando así sobre el problema y sobre el problema y tratamos de que esa culpa no sea tuya, sino de otra persona. Invertir tiempo en calidad con los amigos, volverse más espiritual, sea cual sea su religión o su práctica, adoptar una mascota. Y esto es bien importante porque se ha demostrado que mejora la salud cardiovascular, disminuye el número de infartos, de accidentes vasculares cerebrales, aumenta el número o la cantidad de endorfinas en nuestro cerebro y nos permite una mejor adaptación ante el estrés. Amar el trabajo o desarrollar nuevos intereses, usar técnicas de administración de tiempo. Esto es bien importante, sentarse en la mañana, hacer una lista de las actividades que tengo durante el día y aunque no se lleve de manera puntual, pues eso nos quita mucha carga de trabajo, el estrés que se va a generar, porque ahora qué sigue, ahora qué voy a hacer, y ahora ven para acá, y ahora ven para allá, eso desgasta mucho. Y en este momento que estamos viviendo, es importante la optimización del tiempo fuera de casa. ¿Okay?
o menos, exponerse lo menos posible, pero tener el máximo rendimiento de ese tiempo. Si la fuente de estrés proviene de donde vives, puedes cambiarte de residencia o bien estrechar lazos de amistad con los vecinos. A veces se utiliza las redes sociales, ahora ya muchas colonias lo hacen así, ¿verdad? Sí, por ejemplo, aquí Blindemos Colinas es uno de los ejemplos, los cuales los vecinos se están apoyando unos a otros. Hay comunidades cerradas o colonias cerradas donde venden de todo, de comida hasta autos, y entonces no es necesario exponerse a otras situaciones. A veces algo tan simple como un cambio en la forma de pensar puede ayudar a reducir el estrés en nuestras vidas. Tanto el pensamiento también influye sobre los neurotransmisores, sobre la bioquímica del cerebro. Entonces, lo que piensas es lo que eres realmente. Y ese cambio en la forma de pensar muchas veces nos lleva de una depresión a un estado anímico mucho mejor, o las relaciones o la situación del estrés se ve de una manera muy diferente. Manejar cuidadosamente las finanzas, también esto es bien importante en este momento, dado que los ingresos pues han disminuido de manera muy importante. Hay que sentarse y hacer un plan de trabajo para eliminar tanto las tarjetas de crédito, las deudas, los préstamos, todo eso que nos va generando ahora sí un estrés crónico. Y no pensar que la situación es irreversible, simplemente es cuestión de hacer las cosas y sentarse y escribirlo. Practicar el arte de la meditación y relajación, sonreír, ya que existe una conexión con el cerebro, obviamente, y la liberación de endorfinas, mejorar la habilidad de comunicación. El ejercicio puede ser el elemento más importante en un programa de reducción de estrés. Y aquí el ejercicio debe ser constante, pero no extenuante. Eso es importante, porque hay gente que empieza el año, empieza muy ganoso y, ¿verdad? Sí, y después anda con dolores musculares, desgarros, y finalmente tira la toalla. Pero el ejercicio también puede ser terapia de relajación muscular, estiramientos, ¿verdad? Sí, mejorar la circulación, etcétera. Si es una persona que vive con estrés, sobre todo durante la segunda parte del día, el ejercicio puede agravar, debido a que el cortisol está elevado, puede agravar esta situación durante la noche. Entonces a esta persona se le van a indicar terapias de meditación, relajación, etcétera, o sea, cosas tranquilizantes. Y durante la mañana puede hacer el ejercicio del día. Si es lo contrario, pues el ejercicio se utiliza también como un arma terapéutica. Cambiar los hábitos de alimentación, evitar la obesidad. Sabemos que en este momento el COVID le gustan mucho los carbohidratos simples, le gustan las comidas rápidas y las harinas refinadas. Entonces, tratar, igual que a las células cancerosas, entonces tratar de evitar esta serie de alimentos que son dañinos para el cuerpo. Eliminar el consumo de alcohol. Bueno, aquí es relativo, porque en pláticas anteriores hemos visto como una copita de vino en las mujeres y hasta 2 copas en el hombre, más 800 miligramos de 800 microgramos de ácido fólico, puede disminuir un 70% la probabilidad de infarto durante la madrugada. ¿Okay? Entonces, si no consumen alcohol, bueno, pueden consumir las semillas de uva también, los cuales alrededor de 300 miligramos diarios, los cuales van a tener un efecto protector también cardiovascular. Limitar el consumo de café, ahorita vamos a ver algo sobre la cafeína, que sobre todo el café de grano, porque la cafeína pues saben que estimula el sistema adrenal y puede generar espasmos coronarios, puede acelerar el pulso, la presión arterial, etc. Dejar de fumar, esto pues no tengo que comentarlo, ya se saben todos los efectos dañinos del tabaco. Si no es posible ser siempre optimista, hay que evitar ser siempre pesimista. ¿Okay? No aferrarse a revivir los errores y malas experiencias, porque pues hay gente que vive con culpa, remordimiento, resentimiento, entonces hay que tratar de sacarle provecho a estas situaciones que hemos vivido y transformarlo en aprendizaje. Aprender a tomar conciencia de la realidad de uno mismo, vivir la plenitud de soledad y encontrar la paz interior. Creo que esta situación también de la cuarentena nos ha ayudado a encontrarnos o reencontrarnos, y desgraciadamente pues los jóvenes muchas veces no tienen esta capacidad de adaptarse sin el celular, sin el internet, ¿verdad? Etcétera.
y muchas veces es necesario quitar esta fuente de radiación electromagnética que también nos deprime el sistema inmunológico, las computadoras, los celulares, la televisión, todos los aparatos electrónicos que tenemos en casa, desconectarlos, no apagarlos, desconectarlos antes de ir a la cama, porque toda esta radiación se sigue generando y puede alterar los neurotransmisores y la respuesta del sistema inmune. Aprender a dominar las emociones, revertir los sentimientos de autodesprecio, en lugar de estrés, cambiar los sentimientos es una fuente de fuerza y es un elemento clave para la reducción del estrés. Muchas veces el autodesprecio, ¿verdad? Yo no sirvo para nada, nadie me quiere, ¿verdad? Sí, soy una basura, etcétera. Todo eso, pues nos va generando un estrés crónico y sin necesidad, porque realmente todo está en nuestra mente, ¿verdad? Pero esto altera de una manera importante los neurotransmisores y el sistema inmunológico. Este es el que está como que hubo. Entonces tenemos ciertas sustancias que llamamos... Galo, disculpa que te interrumpa, es que alguien tiene el micro abierto y no te escuchamos. Silvia Cantú, puedes apagar tu micrófono. Silvia. Y esto no se sume mucho. A ver, Silvia. Eso se va a sumir. Sí, pero ya se va a sumir. Se te escucha súper bien la voz. Ok, perfecto. Vamos a ver. Entonces, si ponen en silencio sus micrófonos todos, mejor. Listo, ahí está. Bueno, decíamos que los adaptógenos son sustancias naturales que se encuentran en plantas y hierbas y proporcionan nutrientes especiales que ayudan al cuerpo a alcanzar un rendimiento óptimo mental, físico y de trabajo. Es decir, estas sustancias nos ayudan a adaptarnos precisamente a responder de una manera adecuada ante una situación de estrés y no deben afectar de manera negativa o tener efectos secundarios. Ahorita vamos a ver esto porque es interesante el concepto. Por definición, un adaptógeno no debe causar efectos secundarios, debe tener un efecto modulador, no puede causar adicción y debe transferir sus propiedades de supervivencia a quien lo ingiere. ¿Okay? La diferencia entre un adaptógeno y una planta medicinal es que el primero no debe causar efectos secundarios. Y con un nutracéutico es que el efecto terapéutico va más allá del aporte de sustratos bioquímicos para la vida, sino que también nos provee de información vital para la supervivencia. ¿Okay? Este efecto es muy importante que se menciona aquí, efecto modulador. Es decir, podemos ir en una dirección que es responder ante el estrés huyendo o enfrentando la situación, o bien calmando el cerebro, bajando las revoluciones, bajando las hormonas contrarreguladoras, la adrenalina, cortisol, etcétera, y elevando las que sí nos van a hacer beneficio, como las endorfinas, la dopamina, la melatonina, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante este concepto de adaptógenos. En 1991 habían sido clasificadas 3.700 hierbas naturales, pero solamente 11 de ellas habían sido consideradas adaptógenos. ¿Okay? Entonces, se debe considerar un adaptógeno aquella que tiene la característica de poder trabajar en dos direcciones opuestas, según le sea necesario al cuerpo. De estas, solamente 11 hierbas son las que cumplen este requisito. No voy a hablar de todas estas 11 hierbas. A medida que vayamos avanzando en el curso, que todavía falta un buen número de módulos, vamos a ir viendo estos adaptógenos en base, por ejemplo, a andropausia, ¿verdad? La fatiga adrenal, tiroides, etc. Ahí vamos a ir dando los tips de dosis, de infusiones, cómo se preparan, todo esto. Catalizan las respuestas en el cuerpo para aumentar el rendimiento físico y mental, proporcionan resistencia a situaciones estresantes a nivel celular y tiene el efecto de equilibrar y normalizar los sistemas, llevando a una homeostasis general de salud. Es decir, nos va a hacer un mecanismo de adaptación adecuado ante situaciones de estrés. No son tóxicos para el cuerpo, no producen efectos dañinos o negativos, tienen un efecto energizante a mediano y largo plazo y mantienen la reserva de energía en lugar de agotarlas. Por ejemplo, el café, la cafeína en sí, pues sí, un tip para activar el tiroides tempranamente es tomar café con 2 cucharadas de azúcar.
pero este efecto pues es pasajero y aparte tiene efectos dañinos también en el organismo. Entonces, y agota finalmente nuestras reservas energéticas. Entonces, lo que se trata es de mantener a largo plazo esta función energética y sin agotamiento de otros órganos o sistemas. Y aquí tenemos algunos adaptógenos, por ejemplo, en el deporte tenemos el ginseng siberiano, que se utiliza mucho en lo que es lo que era la Unión Soviética, en el deporte y en el ejército. El jengibre, que actúa contra la inflamación y el dolor, reduce el dolor muscular durante el ejercicio. Scutellaria baicalensis, que protege el corazón, el estrés oxidativo, y muchas otras plantas, por ejemplo, extracto de pino, cúrcuma, magnolia china, etcétera, tienen el potencial de la nutrición saludable en atletas. De estas dos que siempre les doy a mis pacientes y que les digo que consuman a diario, es el jengibre y la cúrcuma. Sobre todo porque nos permiten una adaptación importante ante el estrés y nos va nivelando el cortisol a nivel adrenal. El ginseng, aunque es muy bueno para elevar las reservas energéticas, sí es importante que se valore bien la presión arterial y también que el nivel de cortisol, porque cualquier adaptógeno en general o energizante que utilicemos, si su cortisol es bajo, nos puede generar una tormenta tiroidea, ¿ok? Y por eso la gente, unas personas reaccionan con temblor, con insomnio, con irritabilidad, con cambios en la presión arterial, con arritmias cardíacas, etcétera, porque no están adaptadas a eso. Inclusive me ha tocado pacientes que con el noni, ustedes recuerdan, la nona, ¿verdad? Aquí se llama en México, esta planta, este fruto, perdón, pues han tenido efectos arrítmicos e hipertensión arterial, ¿ok? Y aún siendo un nutracéutico dirigido precisamente a el mejor funcionamiento cardiovascular. Entonces, siempre tomar en cuenta, de aquí el tip es siempre tomar en cuenta la función adrenal y sobre todo el nivel de cortisol. Y aquí tenemos algunos adaptógenos que se utilizan en el sistema nervioso central, especialmente la depresión, en esto que estamos mencionando sobre los estados de estrés. Y tenemos, por ejemplo, la rhodiola rósea, que aumenta los niveles de serotonina de serenidad, de tranquilizante, relajante. Y la serotonina, recordemos que es el precursor de la melatonina. También regula los niveles de dopamina y limita el exceso de cortisol. La dosis puede ser, depende de lo que uno quiera hacer, y es aquí el efecto adaptógeno, de 100 miligramos si queremos estimular al sujeto, o de 600 miligramos si queremos un efecto sedante y relajante. ¿Okay? Esa es la dosis habitual, de 100 a 600 miligramos. La hierba de San Juan, que actúa en el sistema receptor beta-adrenérgico y glutamato, es decir, es estimulante, y la dosis es de 300 miligramos 3 veces al día. El cava-cava, que estimula los receptores del ácido gamma-aminobutírico, es decir, produce ese equilibrio entre el cerebro derecho e izquierdo y esa capacidad de relajación. Y yo prácticamente el GABA se lo doy a todas mis pacientes posmenopáusicas porque todas están con insomnio, irritabilidad, ¿verdad? Sí, y mal funcionamiento cerebral. Bueno, en general, no en todas. Y la dosis es de 40 miligramos 3 veces al día o 200 miligramos 1 hora antes de acostarse si el problema que estamos tratando es insomnio. Si tiene esta disfunción de los neurotransmisores o está asociada a alguna alteración hormonal, la dosis es de 750 miligramos cada noche. La pimienta negra, que también junto con el azafrán tiene un efecto antidepresivo, la dosis es de 240 miligramos y del azafrán 300 miligramos diarios, que tiene un efecto mucho mejor que la fluoxetina y mipramina. La valeriana de 1 a 4 gramos. Por eso muchas veces cuando me preguntan sobre el simplex, digo, te puedes tomar 40 tabletas y no te vas a intoxicar, ¿verdad? Que se trae valeriana, pasiflora, etc. Y normalmente yo les doy 4 tabletas de simplex 2 veces al día en estas situaciones de estrés. Pero es de 1 a 4 gramos, tiene un efecto antidepresivo natural. La pasiflora incarnata, de 500 a 2000 miligramos, contra la ansiedad y depresión. La albahaca, contra el estrés y la depresión. El bálsamo de limón, que afecta la serotonina, la estabiliza. Y otras sustancias como la salvia, lavanda, regaliz, orégano, cúrcuma, jengibre, el eleuterococo. Y el Cordyceps sinensis, que ya lo vimos, que es antidepresivo
a través del sistema dopamina. Recordemos que la dopamina es uno de los neurotransmisores más importantes para mantener activo nuestro cerebro y sobre todo el buen funcionamiento motor. Recordemos que esta dopamina está deficiente en los pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Okay? Entonces, dentro de los neurotransmisores, pues ya vimos, como habrán deducido, los importantes, la serotonina, la dopamina, las endorfinas, la oxitocina también, que es la hormona del amor, que después hablaremos sobre esta oxitocina, que también es muy interesante su papel en el sistema nervioso central. Los adaptógenos y neuroprotectores, tenemos entonces el Golgi, que protege las neuronas de la corteza cerebral de la proteína beta-amiloide. Esta proteína está asociada a la enfermedad de Alzheimer. En el caso de daño a médula espinal y Parkinson, se enfatizan efectos del resveratrol, que viene en la semilla de la uva, en el vino tinto, ¿verdad? ¿Sí? Y que asociado a la restricción calórica aumenta la expectativa de vida, este resveratrol. La curcumina, el apio, la quercetina, que viene en la cebolla, en el ajo, ¿verdad? Es bien importante, y también la quercetina es un factor en este momento importante contra el COVID-19. Y esto lo veremos un poquito más adelante. La pueraria y el ginseng. Estos pueden ayudar entonces a regenerar, o más bien a mejorar las lesiones de médula espinal y el parkinsonismo. Las plantas contra la enfermedad de Alzheimer se mencionan la cúrcuma, salvia, el ginseng, canela, cilantro, romero, salvia y la menta. Y el ganoderma, que es un hongo, Ganoderma lucidum, nos ayuda también a estabilizar o a proteger las neuronas del hipocampo y la memoria, y sobre todo las dopaminérgicas en la enfermedad de Parkinson y escotelaria asiática en el caso de isquemia cerebral y accidente cerebrovascular. Entonces, la finalidad es que ustedes conozcan esta serie de adaptógenos y puedan hacerlo de manera práctica y utilizarlo en su cocina o poder recetarlo a los pacientes que tienen situaciones clínicas que ya mencionamos. Dentro de los complementos que nos pueden ayudar a estabilizar nuestro sistema nervioso y nuestras adrenales ante el estrés, pues tenemos los omega 3, por ejemplo, a dosis de 3 a 6 gramos diarios, repartidos con cada alimentación, baja la inflamación y mejora los neurotransmisores. Ya hemos mencionado el Fórmula 4, que trae todas las vitaminas, minerales, enzimas, oligoelementos para combatir el estrés y el agotamiento. El Super B, sobre todo la B6, la B12, el ácido fólico y la niacina, que nos ayudan también, sobre todo la B6, a mejorar la respuesta del adrenal ante el estrés. Pero todas son importantes como conjunto para la salud cardiovascular y cerebrovascular. Y que es el Aloe Vera Plus, sí se lo recomiendo bastante ante el estrés. Mejora también, es un reparador intestinal y gastrointestinal. Y ante esas situaciones estresantes, por ejemplo, las úlceras de Curling o úlceras por estrés, también se ven mejoradas cuando se ingieren 30 mililitros 2 veces al día de aloe vera. Vean las sustancias que contiene el aloe vera, desde antraquinonas, vitaminas, minerales, carbohidratos, enzimas, lípidos, aminoácidos, todo esto enfocado en la reparación celular. Y dentro de ellos hay componentes interesantes del aloe vera, por ejemplo la treonina, que es un componente importante del colágeno, el esmalte y los tejidos. Es antidepresivo, dado que los pacientes con depresión muestran niveles bajos de treonina. Es un lipotrópico, es decir, evita la acumulación de grasa en el hígado. Es antibiótico también, ya que protege de infecciones intestinales y facilita la absorción de nutrientes. Tenemos la fenilalanina, que ayuda en el aprendizaje, la memoria, el control del apetito, el deseo sexual, la recuperación, el sistema inmunológico y también es analgésico. Entonces a estos muchachos que van iniciando las clases se les puede dar también aloe vera para tanto mantener la situación de estrés en control como mejorar la capacidad de aprendizaje y de memoria. Es antidepresivo, ya que estabiliza los neurotransmisores, mejora la producción de colágeno y es la única sustancia capaz de producir feniletilamina, es decir, aquella relacionada con el enamoramiento. ¿Okay? Entonces, tanto a su pareja como a ustedes, pues hay que darle sus 30 mililitros 2 veces al día, sobre todo en este momento de encierro, así de tolerancia. Alivia el dolor, incrementa los niveles de endorfinas, ayuda a regular el ritmo cardíaco,
reduce la sensación de apetito y se utiliza para problemas como el vitiligo. Como ven, tiene muchas utilidades esta feniletilamina. Luego el triptófano, que decíamos es un precursor del 5-HTP y este es la serotonina y finalmente la melatonina. Es un relajante muscular, induce el sueño, es antidepresivo, se puede utilizar para las migrañas, para mejorar el sistema inmune, evita los espasmos arteriales y de corazón, reduce el nivel de colesterol, estimula la secreción de serotonina, es ansiolítico y recordemos también que para la serotonina, para la producción o conversión de triptófano a serotonina, se requiere la vitamina B6. Ustedes pueden darle como aloe vera o pueden darle 100 miligramos de vitamina B6 adicional a el triptófano para la conversión a serotonina. ¿Okay? Y esto también nos va a mejorar la respuesta de las adrenales. El jamón, la carne, las anchoas, el queso suizo, parmesano, huevos y almendras contienen una buena cantidad de triptófano. Por ahí deben buscar pues alguna alimentación rica en triptófano y esto les va a ayudar bastante a los estados de depresión o alteraciones de conducta. Y esto es importante en este momento, las antraquinonas naturales que contienen la aloe vera, la aloína, ha mostrado efectos antivirales para infecciones como el herpes simple, tipo 1 y 2, varicela e influenza, y se ha encontrado que, que la aloemodina presenta actividad contra gran variedad de virus. Estas antraquinonas son los principales compuestos químicos que actúan directamente sobre el virus, impidiendo la absorción y su replicación. ¿Okay? Entonces, podemos agregar a nuestro esquema terapéutico en este momento, sobre todo a nivel preventivo, el aloe vera 30 mililitros 2 veces al día. La aplicación tópica de sábila, pues como saben, se utiliza para las reparaciones de úlcera o quemaduras, etcétera, pero estimula sobre todo los fibroblastos y la producción de colágeno, mejorando la cicatrización y la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y esto es también interesante, como a nivel del sistema nervioso central, el cambio de las células ependimarias de la zona ventricular, el número y tamaño de estas células se incrementaron notablemente. ¿Qué quiere decir esto? Junto con el aumento de las microvellosidades y cilios en la zona capilar, en el plexo coroideo, pues evita el paso de sustancias. Aquí tenemos los vasos sanguíneos, aquí tenemos los astrocitos. Entonces las microvellosidades y cilios impiden que pasen sustancias nocivas al sistema nervioso central, al cerebro, mejorando la barrera hematoencefálica. ¿Okay? Por ejemplo, un virus o alguna toxina o alguna sustancia, alguna droga, que esto nos funciona como barrera. Pero vean ustedes el potencial que tiene la aloe vera para proteger el sistema nervioso central. ¿Okay? Otra de las sustancias pues, es la vitamina C, ya decíamos que debe estar siempre presente en su esquema terapéutico, y el magnesio, que es un tranquilizante natural, relajante muscular, controla la presión arterial, mejora la depresión, la fatiga y la irritabilidad. ¿Okay? Y aquí damos 400 a 800 miligramos diarios de magnesio. Y este esquema que es interesante también, porque muchas veces nos consideramos en el rango de la normalidad, que es la sensación de salud sin síntomas y es la zona de mayor peligro, porque muchas veces las personas estamos en esta fase que sigue, que es la de agotamiento, donde empezamos a utilizar una serie de estimulantes, el café, el alcohol, el tabaco o algunos fármacos o bebidas energizantes, etcétera, y finalmente, pues vamos agotando las reservas orgánicas, llevando a un estado de enfermedad, con un diagnóstico médico, a una etapa avanzada, con un pronóstico serio, y a un estado terminal, que finalmente, pues ya se agotaron las reservas orgánicas y nos lleva a la muerte. En el caso de lo que sigue, que es lo mejor, es el estado protegido, con antioxidantes, los cuales ustedes deberían medirse rutinariamente, mantener una detoxificación hepática, reforzar el sistema inmunológico, una nutrición, que ya hemos estado mencionando los principios de nutrición anti-envejecimiento, y un estilo de vida saludable. Esto está protegido. Luego viene una fase de restauración o restaurado, donde se optimiza la energía física y mental, la regeneración y reparación celular, los niveles hormonales equilibrados, y se detiene la inflamación crónica y la degeneración, y finalmente una revitalización con excelente
capacidad física, mental, sexual, una óptima salud y una máxima expresión genética. Ese es el estado de revitalización. Entonces, cuando te pregunten cómo te sientes hoy, me siento revitalizado, es decir, me siento en plenitud de mis facultades, todas las que hemos estado mencionando y cada uno de los parámetros y sistemas que está en nuestro cuerpo. Entonces, esto sería pues una gráfica interesante, las cuales deberían tener en su consultorio o en su despacho, para estar siempre presentes o siempre en mente que debemos buscar el estado de revitalización. ¿Okay? Bueno, eso es la parte correspondiente a el estrés y la nutrición. No sé si tengan alguna pregunta en este momento. Ahí pueden abrir sus micrófonos. Sí. Ok. Dentro de este tema también es muy importante y va junto con el anterior, que es el del estrés. El dormir bien, pues, es una necesidad de nuestro cuerpo, tanto por la mejora en los mecanismos de reparación en general, sobre todo el sistema inmunológico, el sistema endocrino y cerebrovascular. Mejora la memoria y la habilidad de aprendizaje, protege el corazón, porque el dormir poco o dormir mal o los despertares pues se han asociado a mayor frecuencia de infartos. La producción de hormonas equilibradas, y aquí vamos a ver algunas hormonas, por ejemplo la melatonina, que es el antioxidante más poderoso a nivel del sistema nervioso central, y vemos también como algunas hormonas se elevan, como la hormona de crecimiento, que es un reparador general, sobre todo nos ayuda en el caso de los niños al crecimiento y desarrollo, en el caso del adulto a mejorar el sistema inmunológico y el desarrollo muscular. Decíamos que también ayuda a equilibrar el peso, sobre todo frenando el exceso de cortisol durante la noche, y todos sabemos lo que pasa cuando no dormimos bien o nos acostamos muy tarde, cómo amanecemos con esa cabeza atolondrada, ¿verdad? Sí, o dolor de cabeza, alteración del equilibrio, las ojeras, las bolsas en los ojos, empezamos a retener líquidos, etcétera. Todo eso es en relación al exceso de cortisol durante la noche. ¿Okay? Esas son manifestaciones de un cortisol elevado. Si dormimos más allá de las 10:30 de la noche, el 50% de la población tiene este ritmo o este ciclo de sueño que comenzamos alrededor de las 7 de la noche, 8 de la noche a secretar melatonina. Para las 10 debemos estar dormidos, para las 3 de la mañana secretamos nuestra máxima cantidad de melatonina y este es un potenciador de la hormona de crecimiento, pero si bloqueamos este ritmo y nos acostamos más allá de este horario, comenzamos un nuevo día y empezamos a secretar cortisol, adrenalina y toda esta serie de hormonas contrarreguladoras como si fuera un nuevo día. ¿Okay? Y pues todo esto va a alterar la secreción de hormona de crecimiento, de melatonina, de endorfinas y todos los neurotransmisores. El dormir bien también se asocia a mayor producción de colágeno, a menor flacidez y por lo tanto la piel se vuelve pues de una mejor calidad. Si tenemos una buena calidad de sueño, somos más felices porque nos ayuda a liberar endorfinas y tenemos una mejor actitud y previene enfermedades crónicas y degenerativas. Por supuesto que el sueño no es igual en todas las personas y durante las diferentes fases de la vida, pues también tenemos ciertas diferencias tanto en las horas de sueño como en la calidad y el porcentaje de los tipos o las fases del sueño sin movimientos oculares rápidos y con movimientos oculares rápidos. Ahorita vamos a ver un poco de eso y cómo a medida que vamos avanzando en el tiempo, vamos disminuyendo nuestras horas de sueño, pero también se va alterando una serie de sustancias químicas cerebrales y del sistema inmunológico que puede no ser tan beneficioso el reducir estas horas de sueño. Idealmente, se ha visto mayor longevidad en aquellas personas que duermen entre 6 y 8 horas diarias. Y la mortalidad puede aumentar en aquellas que duermen menos de 5 horas o más de 10 horas. ¿Okay? Puede bajar la supervivencia hasta un 30% si no tenemos unas horas de sueño adecuadas, sobre todo reparador. Las fases del sueño
pues son 5, la fase 1, que es el 5% del ciclo, en el cual hay un movimiento, sueño muy ligero, tono muscular disminuido, movimientos oculares lentos. En la fase 2, en el cual hay un sueño ligero, empieza a disminuir el ritmo cardíaco y respiratorio, la temperatura y hay movimientos oculares leves. La fase 3, que hay una transición entre el sueño ligero y el sueño profundo, que comenzamos a disminuir el tono muscular mucho más y comienzan a generarse ondas delta. La fase 4 es un sueño profundo con respiración y ritmo cardíaco enlentecido, pero rítmico, ondas deltas predominantes, sueño reparador, sobre todo psíquicamente, y la fase 5, que es la fase de movimientos oculares rápidos, en el cual prácticamente hay una parálisis de todo el cuerpo, excepto los ojos, aunque sigue funcionando obviamente el corazón y el pulmón. Es decir, esta es la fase en la cual somos más susceptibles a daño si es que no se respeta esta fase de movimientos oculares rápidos, porque pues no podemos defendernos prácticamente durante la fase de movimientos oculares. ¿Cuánto duran estas fases? Pues aquí tienen los minutos, la fase de ensoñación o latencia, 15 a 30 minutos. Si pasa de este tiempo, entonces quiere decir que hay problemas de insomnio. Por ejemplo, aquellas personas que empezaban a dormirse ahí alrededor de 10 de la noche, pero que de repente pues agarran vuelo, esto es un trastorno del sueño, ¿verdad? Temprano del sueño. Luego en la fase 2 se empieza a relajar los músculos, dura alrededor de 30 minutos. La fase 3, un sueño más profundo, de 25 a 35 minutos. Y la fase 3 y 4, y la fase REM, de movimientos oculares rápidos, que seguramente lo habrán visto en alguna persona que está durmiendo y mueve sus ojos con los párpados cerrados. Algunos lo mantienen abiertos, de hecho. Esto dura 40 a 50 minutos y se incrementa conforme avanza la noche. Decíamos que estos ciclos se repiten de 4 a 5 veces en un periodo de 7 a 8 horas. Y algo importante es que aquellos que no llegan a esta fase REM o que lo hacen de manera muy superficial, tienen un riesgo muy elevado de enfermedad de Alzheimer o Parkinson. ¿Okay? Entonces, estar atentos a estas situaciones. Si se tiene dudas, se puede enviar a una clínica del sueño en el cual se puede valorar cada una de estas fases, la duración, el acortamiento o los despertares que hay que pueden estar influyendo en el desarrollo, sobre todo si tenemos una carga genética importante para enfermedades neurodegenerativas. Les decía, se puede hacer a través del estudio de los polimorfismos genéticos y de esa manera poder prevenir o ayudar a esta persona a lograr un sueño más reparador. Tenemos también ciertas conductas que nos pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño, por ejemplo, fijar un horario, en el cual normalmente pues entre 10, 11 de la noche, tratamos de que los niños duerman de una etapa mucho más temprana porque requieren pues más horas de sueño y también su sueño debe ser pues mucho más reparador. Relajarse antes de ir a la cama, es decir, no ver el celular, no ver películas de terror, ¿verdad? Así, no hacer algunas actividades del trabajo, etc. Evitar la nicotina y la cafeína, que ya lo mencionamos, como excitantes. Ingerir alcohol antes de dormir, y aquí pues es lo que les decía, que hay que evitar pues estas sustancias por lo menos un par de horas antes o una hora antes de la hora programada para dormir. Evitar la siesta luego de las 4 de la tarde, evitar los objetos innecesarios en su cama, celulares, ¿verdad? Sí, o algunas otras, no sé, máquinas o algunos aparatos, ¿verdad? Así que nos distraiga. Adecuar un buen ambiente para dormir, tanto la temperatura como, sobre todo, evitar la luz, ya sea artificial, ¿sí? O natural. Cerrar bien el cuarto, porque esto puede inhibir la producción de melatonina y, por lo tanto, también la producción de hormona de crecimiento. Entonces, sobre todo en los niños y niñas, se ha visto que aquellas que mantienen una luz prendida durante la noche puede inhibir la melatonina, y esta inhibición se asocia a mayores problemas como bulimia, como anorexia, como esquizofrenia, como trastornos de relaciones sociales, agresividad,
síndrome de ovarios poliquísticos, por mencionar, y el otro son enfermedad fibroquística de mama. Entonces, a una edad mucho más temprana. Entonces, es importante que el hábito de sueño incluya esta oscuridad total. Tomar un baño tibio antes de dormir, hacer ejercicio, y aquí lo que les mencionaba, si su cortisol es bajo, les puede hacer de beneficio hacer ejercicio durante la tarde, pero si su cortisol es alto, les recomendamos terapias relajantes. Evitar las comidas abundantes, se puede consumir algo de carbohidratos para estimular un poco el sueño, y las comidas ricas en proteínas, pues estimulan también los neurotransmisores, ¿verdad? Las aminas, y por lo tanto los van a mantener despiertos. Depende de lo que quieran hacer y para qué lo quieran hacer, es el tipo de comida que podemos hacer para estimular o reducir el sueño o el insomnio. Bueno, y dentro de las hormonas, pues tenemos algunos cambios. Por ejemplo, la adrenalina tiende a disminuir, igual que el cortisol, la ACTH y las hormonas tiroideas. Todo esto con la finalidad de mantener el metabolismo lento. Y aunque suene paradójico, las citoquinas antiinflamatorias, la interleuquina 4 y 10, se mantienen bajas, y las proinflamatorias, la 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral, se mantienen altas. Esto es con la finalidad de tener las defensas elevadas cuando dormimos, es decir, aumentar no la inflamación, sino los mecanismos de protección para nuestro cuerpo. Luego tenemos las hormonas de crecimiento y melatonina, que son de las más importantes como mecanismos de reparación, prolactina y las prostaglandinas. Sí, estas son algunas alteraciones que se ven o cambios fisiológicos que se ven durante las diversas etapas del sueño. En cuanto al sistema inmune, aquí hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, la privación parcial del sueño repetida por varios días produce incremento en la producción de proteína C reactiva, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral e interleuquina 1 beta, lo cual persiste aún después de varias noches de recuperación del sueño. Recordemos, por ejemplo, ahorita que en el COVID, estos marcadores de inflamación son muy importantes y son pronósticos en pacientes que van a ser hospitalizados o que salieron del estado agudo de infección y que se piensa o se cree que pueden persistir en inflamación, lo cual los va a llevar finalmente a una destrucción tisular y a incapacidad, sobre todo a nivel pulmonar, que ya lo estamos viendo comúnmente, ¿verdad? En la situación post-COVID. Estas moléculas activan, entonces es importante mantener un ritmo de sueño adecuado. Y aquí otra observación, antes de que se me pase, es que mantener los niveles de melatonina elevados. Recordemos que la melatonina es el antioxidante más poderoso a nivel del sistema nervioso central, pero sobre todo a nivel de la mitocondria, ¿verdad? Es un protector mitocondrial muy importante. Entonces, si nuestros niveles son adecuados, este virus, recuerden que causa un apagón, por decirlo de alguna manera, de estas mitocondrias, gracias a que bloquea la acción de la melatonina. Pero si nuestro nivel de melatonina es adecuado o es elevado, podemos revertir este proceso de hipoxia tisular programada por esta infección, ¿verdad? Es interesante porque, por ejemplo, es una de las explicaciones por las cuales los niños no han sido afectados de manera muy común, ya que sus niveles de melatonina son más elevados entre los 7 y los 12 años de edad. ¿Okay? Y esta es la población menos afectada, aunque se dice que estas variantes que vienen ahora del COVID, pues están afectando cada vez más a los pequeños, ¿verdad? Adolescentes y a niños. ¿Okay? Estas moléculas entonces activan este NF-κB, que es la llave o la clave en la cascada de señalización inflamatoria. La alteración del sueño probablemente tiene efecto sobre la inflamación y contribuye a las enfermedades crónicas degenerativas inflamatorias. Eso es en relación a los factores de inflamación. Las células madre, sí, dime. Sí, ¿cuál es la dosis, la concentración de melatonina en sangre, en suero o en plasma?
Pues normalmente de 300 microgramos en plasma. Pero no se mide ahí. Normalmente deberíamos medirla en orina, ¿verdad? Y ahí se miden los metabolitos de la melatonina. Ahorita lo vamos a ver en melatonina. Ok. Se sugiere que la duración de un sueño óptimo es entre 7 y 8 horas y las células madre hematopoyéticas circulantes se incrementan por la mañana y disminuyen en la noche, pero puede aumentar por inflamación, hipoxia, daño tisular y ejercicio. Los niveles elevados de cortisol disminuyen la proliferación de células madre en la médula ósea. ¿Ven por qué es importante también disminuir este nivel de cortisol durante la noche? Porque si requerimos esta proliferación de células madre, esta capacidad de reparación, pues no va a estar disponible si nuestro nivel de cortisol es muy, muy elevado. ¿Okay? Y pues obviamente todas esas situaciones de inflamación y daño tisular, pues pueden también alterar lo que son los mecanismos de reparación por estas células madre. Y es por eso que en la infección por COVID también las células madre juegan un papel muy, muy importante, ya que tienen un efecto también antiinflamatorio y reparador. La dosis va entre 2 y 5 millones de células por kilogramo de peso, en este caso. Alimentos ricos en aminas biógenas también pueden afectar de alguna manera los neurotransmisores. Por ejemplo, la serotonina, pues la alimentación o los alimentos ricos en serotonina son el plátano, avellana, tomate, chocolate. Esta serotonina nos mejora la producción de melatonina. La triptamina, que tiene un papel importante en la regulación de la presión arterial. La dopamina, en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, sobre todo Parkinson, enfermedades motoras. La histamina, que tiene un efecto relajante, vasodilatador. La feniletilamina, que decíamos es una sustancia precursora también del enamoramiento, ¿ok? La tiramina, que también tiene efectos sobre la presión arterial y el ritmo cardíaco. La putrescina y cadaverina, que aunque no lo crean, son factores que estimulan la división celular y aquí se les ha atribuido también, y la salud cardiovascular, y se les ha atribuido también cierto papel en el desarrollo de cáncer. ¿Okay? Y noradrenalina, que ya sabemos tiene un papel, es un neurotransmisor muy importante, excitante, aumenta la concentración, la memoria, pero el enfoque, la presión arterial, el ritmo cardíaco, etc. Entonces, hay otros como la 5-hidroxitriptamina, 5-HTP, que también es un precursor, al igual que el triptófano, de la serotonina. Y la dosis de 5-HTP va de 100 hasta 300, 400 miligramos diarios. Normalmente lo damos durante la noche, alrededor de las 7, 8 de la noche, como precursor. Y sobre todo cuando no queremos dar melatonina a los niños, que se supone que deben tener un nivel elevado, damos 100 miligramos una hora antes de la hora programada para dormir. Y junto con vitamina B6 para que logre su conversión a serotonina, precisamente. Bueno, esto es en cuanto ahí vienen los alimentos, se los dejo para que ustedes puedan repasarlos, y tenerlos en cuenta a la hora de la preparación de sus comidas. Tenemos aquí la serotonina, también ahí ya vieron los alimentos, sobre todo el chocolate. Normalmente yo les digo a las mujeres que consuman una tablilla de chocolate diario. La forma correcta es colocarla debajo de la lengua 1 minuto para que empiece a liberar endorfinas. Chocolate oscuro, ¿verdad? Obviamente, que tenga más del 85-90% de cacao. Y de esa manera, o pueden consumirlo, por ejemplo, con leche de almendras, que también es excelente y también libera serotonina de manera adecuada, agregándole avena, etc. Y esta serotonina también regula el sueño, regula el apetito, mejora el deseo sexual, controla la temperatura, tiene la acción motora, obviamente, y se puede estimular también mediante ejercicios, sobre todo de estiramiento, el reír, el viajar, el movilizarse, el ver alguna película estimulante también puede aumentar la cantidad de serotonina. Y estas son las metilxantinas que decíamos que pueden también alterar la calidad del sueño. Tenemos aquí una taza de café,
Vean la cantidad que tiene de cafeína, 103 miligramos por ración. En cambio, el descafeinado tiene 2 miligramos. ¿Okay? Tenemos el té negro, 36, el chocolate 6, la onza de chocolate puro, 8 a 20. La lata de refresco, 35 a 41 miligramos. Y el guaraná contiene 85 miligramos. Como podemos ver, pues estas sustancias estimulantes pueden alterar también la calidad del sueño y mantener el cerebro activo durante la noche. Entonces, normalmente se recomienda no ingerir más allá de las 5 de la tarde alguna de estas sustancias, incluyendo los tés. Y las hormonas, ¿cómo se comportan durante el sueño? Bueno, tenemos aquí que las hormonas de crecimiento, ¿verdad? ¿Sí? Se eleva durante la primera hora del sueño y después se mantiene normalmente baja hasta los 5 o 6 de la mañana, donde empieza a elevarse nuevamente. Entonces, es bien importante la primera fase del sueño para elevar esta hormona de crecimiento. Y si nosotros prolongamos o cambiamos esta hora, pues obviamente esta hormona también se va a alterar, ¿sí? Va a alterar su nivel. La prolactina, pues normalmente tiene estos periodos de subida y baja durante la noche. El cortisol, que debe mantenerse bajo normalmente durante las primeras 5 o 6 horas y comienza a elevarse a las 6 de la mañana hasta alcanzar su máximo nivel alrededor de las 8. Por eso es que pedimos cortisol basal alrededor de las 8 de la mañana, ¿ok? 8 de la mañana y 2 de la tarde son los picos de cortisol que normalmente vemos las personas. Entonces no debemos ver picos de las 7 de la noche en adelante. Ahí debe mantenerse a un nivel bajo o normal. Luego tenemos la TSH, la hormona estimulante del tiroides, la cual tiene una baja importante durante las horas de sueño. Esto con la finalidad de evitar la sobreproducción hormonal y la sobreestimulación metabólica por parte del tiroides. Testosterona, que también se comporta de una manera muy interesante, sobre todo durante las primeras horas del día, 7, 8 de la mañana, comenzamos a tener una elevación de la testosterona y esto, pues, por eso es importante dar a esta hora precisamente las dosis, ya sea transdérmicas o vía subcutánea, dependiendo de qué mecanismo estemos utilizando. Y la melatonina, vean lo que habíamos mencionado, normalmente y en promedio las personas se elevan a las 3, 4 de la mañana y después hay una disminución importante hasta alcanzar su nivel basal nuevamente a las 7, 8 de la mañana. ¿Okay? Entonces aquellas personas, sobre todo ahora que se están desvelando mucho, los muchachos pues están inhibiendo la producción de melatonina. Yo veo que se acuestan a las 2, 3 o 4 de la mañana, entonces esto pues ya no se da este pico normal y ya no se estimula la hormona de crecimiento. Esto altera totalmente el metabolismo, disminuyendo tanto el sistema inmunológico como los mecanismos de reparación, la formación de músculo, la reparación del sistema nervioso o formación de nuevas conexiones y por lo tanto hay mayor obesidad, mayor resistencia a la insulina, mayor acúmulo de grasa, mayor alteración del cortisol. ¿Okay? Vean todo lo que produce el simplemente cambiar nuestras horas de sueño. La melatonina, decíamos, alcanza su pico máximo en la infancia, alrededor de los 7 a los 12 años y luego va disminuyendo y vean cómo a los 60, 70 años la producción pues es básicamente nula o mínima en relación a un joven. Y es por eso que esta población es mucho más sensible a la hipoxia tisular. Hipoxia tisular nos referimos a un 7% de oxigenación a nivel celular. Y estos pacientes, pues estas personas son más susceptibles a una muerte por hipoxia precisamente. Y es en quienes, y aparte si los mantenemos encerrados, porque uno de los requerimientos para elevar la melatonina en la noche es exponerlos a la luz solar durante el día, luz intensa, durante 15 a 30 minutos sin protección solar. Y si no le damos melatonina o precursores de melatonina, pues estamos generando un estado de hipoxia tisular, ¿okay? Y de daño a la mitocondria. Entonces es importante tanto exponerlos al sol, dar alimentos precursores de melatonina y dar la melatonina como tal a este tipo, sobre todo en esta edad, arriba de 50 años. Dentro de los cronotipos, pues tenemos 3, que son el cronotipo intermedio, que es el cual vivimos el 50% de la población,
en el cual comienza a elevarse la melatonina en plasma, donde su nivel máximo pues se alcanza alrededor de las 3, 4 de la mañana y después va disminuyendo y se apaga durante el día. El matutino, en el cual alcanza su pico máximo, vean, a las 8 de la noche. Y el vespertino, aquellos que se duermen alrededor de las 6, 8 de la mañana. Yo no sé si en su casa alguno de ustedes tiene este tipo de situaciones con los hijos o la esposa, etcétera, donde algunos duermen durante el día, otros duermen durante la noche normalmente y unos durante la tarde. ¿Okay? Yo tengo los 3 tipos en mi casa, o sea, los 3 cronotipos. Y es importante reconocerlo porque a veces queremos meter a una persona a un ciclo que no es el suyo. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es ajustar estos valores tanto nutricionales, hormonales, para que logre el mayor efecto terapéutico o reparador y respetarle su ciclo o su cronotipo, ya sea haciendo los mismos mecanismos de preparación para el sueño, pero en este caso sería en la mañana para este cronotipo vespertino o en la tarde para el cronotipo matutino. ¿Okay? Muy interesante. Ustedes pueden buscar toda la información de melatonina en este Instituto Internacional de Melatonina, que está en Granada, en España, y ahí pueden encontrar todos los artículos relacionados con el uso terapéutico de la melatonina. ¿Okay? Esta melatonina no solamente tiene acción sobre los ciclos biológicos o ritmos biológicos y del sueño, sino también es un antioxidante excelente, neuroprotector, regula la apoptosis, la muerte celular, la maduración sexual. Por eso le digo que en las niñas es súper importante los hábitos de sueño y evitar al máximo las luces o las radiaciones electromagnéticas durante la madrugada. Modulación de la conductancia de la membrana de los bastones de la retina, regula la presión arterial, modula los neurotransmisores, sobre todo el GABA y serotonina, es un protector óseo, por ejemplo, ayuda en la osteoporosis junto con la progesterona, el estrógeno, testosterona, DHA, regula la secreción de bicarbonato a nivel gastrointestinal, inmunomoduladora y es oncostático, es decir, frena el crecimiento tumoral. Como ven, la melatonina tiene una acción muy diversa, muy interesante en cada uno de los sistemas. Aquí, por ejemplo, usamos 2000 miligramos de melatonina. Aquellos pacientes que van a recibir radiación terapéutica, ¿sí? Por ejemplo, en tumores cerebrales, les damos 2000 miligramos a los niños por día para proteger el resto de las neuronas. Ya después veamos con tiempo los esquemas terapéuticos en el caso de melatonina. La pineal, decíamos, que es donde se produce la melatonina. Hay 2 tipos, la pineal y extrapineal. La extrapineal existe en cada una de las células de nuestro cuerpo y es la que regula el sistema inmunológico y la capacidad antioxidante. Y la pineal es la que está relacionada con el ciclo de sueño-vigilia. Para que funcione bien necesitamos exponernos al sol 15 a 30 minutos y ahora en invierno puede ser hasta 2 horas la exposición para lograr el mismo efecto de esos 15 minutos cuando es primavera o verano. ¿Okay? Alimentos ricos en melatonina que debemos incluir, ya tienen ahí las almendras, plátanos, naranjas, nueces, etcétera, los frutos rojos en general. Y vean acá también la cerveza, aquellos que les gusta, las uvas y el vino, etcétera, o una piña colada. ¿Vean? Si es que quieren estimular la melatonina. Y alimentos y suplementos que facilitan el sueño. Aquí tenemos, digo, no los voy a leer todos, simplemente mencionarlos. Aquí se quedan las listas, cereales y en su material que también les voy a enviar. Cereales y derivados, legumbres, verduras, frutas, otros como la miel, azúcar, anís, nuez, chocolate. Bebidas, aquí tienen la leche, cerveza o infusiones, los clásicos, manzanilla, valeriana, tila, melisa. Y los precursores de la serotonina y melatonina como el triptófano y el 5-hidroxitetrabil, 5-HTP. Y esto se los puse más que todo para que vean ustedes cómo es importante. El primer paso para lograr una reparación nocturna es evitar la inflamación. Y para ello utilizamos los omega 3. ¿Por qué los omega 3? Porque aquí contiene el ácido eicosapentenoico y el docosahexaenoico, que este DHA se considera el alimento del cerebro.
¿ok? No puede haber ningún esquema en nutrición ortomolecular que no lleve ácidos grasos omega 3. Los encontramos en los alimentos del mar, salmón, atún, arenque, etcétera, nueces, semillas de lino, semillas de chía, aceite de colza, etcétera. Y les puse también el resto de los omega, también con sus acciones tanto antiinflamatorias, antioxidantes, pero sobre todo hacer énfasis en los omega 3 y sobre todo en el docosahexaenoico. ¿Okay? Entonces, tomar pues por lo menos 3 a 6 gramos de omega 3 para también facilitar la penetración de nutrientes a nivel de la membrana celular. También el magnesio es muy importante como para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la calidad del sueño, regula la resistencia a la insulina, el sistema cardiovascular, la capacidad física y mental, la reparación de los huesos, las migrañas y algo que mencioné aquí muy importante es que aumenta la producción de serotonina. ¿Okay? Entonces, recuerden que también aquí requerimos la vitamina B6 junto con el magnesio. La aloe vera, que ya vimos muchas de sus propiedades, en este caso lo usamos para inducir el sueño y para mantener el sistema inmunológico durante la noche. Y también tiene un efecto reparador sobre la piel, la estimulación del colágeno. Y ese era uno de los secretos de Cleopatra, precisamente para mantenerse su piel joven, ¿verdad? Piel bella. El biotone, que contiene los precursores de la hormona de crecimiento, la arginina, la ornitina, la tirosina, y de esto recomendamos 2 a 4 tabletas en la noche, ya que mejora tanto la presión arterial, el flujo cerebral, como mencionaba el doctor Melesio, y mejora también el desarrollo de los niños o de los jóvenes durante la noche al estimular la hormona de crecimiento. ¿Okay? Este lo recomendamos mucho y tengo pacientes que han tomado 20 años el biotone y se mantienen en magníficas condiciones físicas, ¿verdad? Sí, y del sistema nervioso y cardiovascular. Y como apoyo, pues también la vitamina C, que ese siempre es su caballito de batalla, el zinc helado, que van de 15 miligramos en la mujer y 30 miligramos en el hombre, que refuerza el sistema inmune, pero también estimula la formación de serotonina y de melatonina. Y la vitamina B, el complejo B, sobre todo la B6, la B12 y la niacina, que durante la noche produce un estado de relajación, de vasodilatación y mejora el sistema inmunológico, por mencionar algunas de las propiedades de estos compuestos. Muy bien, pues preguntas de este módulo, que si tienen por ahí, o algún comentario.